El título Cuerpo a Cuerpo es una referencia a la transferencia porque me pareció justificado en relación al tema de la pandemia poder tocar lo que atañe a la actualidad que nos concierne a todos y que concierne al psicoanálisis por lo tanto, y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para repensar lo que es el cuerpo para el psicoanálisis y la cuestión de la transferencia. Hay un punto común que nos concierne a todos y es que el, el cambio producido por la pandemia es esencialmente un cambio que ha condicionado de modos diferentes, pero en todos los lugares, la cuestión del confinamiento. La pandemia, podemos decirlo así, puso de acuerdo a casi todos los analistas sobre un punto. Digo a casi todos porque diré por qué hay una salvedad. El punto sobre el cual casi todos los analistas se pusieron de acuerdo es que un análisis puede servirse de la tecnología para llevar a cabo la finalidad propia del análisis. Esto es algo que a menudo fue puesto en cuestión. Durante muchos años había una crítica abierta o solapada a las entrevistas o a las sesiones que no fuesen en presencia, y hoy, poco a poco, hasta los más reticentes hicieron uso de los medios tecnológicos, teléfono, Skype, WhatsApp, para poder dar una continuidad al análisis. Cuando digo casi todos es porque escuché de parte de ciertos analistas y de un modo abierto que la decisión que tomaron durante el confinamiento, me refiero acá en Francia al primer confinamiento entre marzo y junio, ahora hay confinamiento pero es más ligero. Digamos, cuando era muchísimo más estricto, ciertos analistas reivindicaron la idea de que el amo, es decir, los políticos, el amo no tiene por qué decidir sobre el psicoanálisis y por lo tanto decidieron mantener las sesiones en presencia aun cuando había una exigencia de parte del Estado a que no existan reuniones salvo las absolutamente necesarias por razones sanitarias. Bien, ciertos analistas plantearon que el teléfono no puede dar una continuidad al análisis y por lo tanto continuaron ejerciendo la práctica de un modo que no tenía diferencias con lo que acontecía antes. Entonces, una vez dicho eso, y una vez admitido el hecho que uno puede servirse de la tecnología para dar continuidad a los análisis, la pregunta que cabe hacerse es si la presencia del analista cuenta o no cuenta para que un análisis se prosiga e incluso llegue a su término. Entonces voy a dar mi posición en relación a eso y por eso di el título de cuerpo a cuerpo. Un análisis es un encuentro entre dos cuerpos. Por supuesto, hay reglas
en ese encuentro, en el encuentro analítico, que difieren de cualquier otro encuentro entre dos cuerpos. Ahora bien, si la pregunta es que ese encuentro entre dos cuerpos es indispensable a lo largo de toda la cura, la respuesta sería no. Me explico. Lacan funda el análisis en la transferencia. Lo dice de un modo explícito. Al principio está la transferencia. De hecho, si tenemos un poco de tiempo, se podría retomar la cuestión de la política de las instituciones analíticas en relación a este momento de la pandemia. Cuando digo entonces que la transferencia es lo que funda el psicoanálisis, esto quiere decir que el motor de la cura es la transferencia. El factor productor de transferencia, en eso Lacan es muy claro, lo que propone es que no es el cuerpo. Lo que el factor productor de transferencia es el sujeto supuesto saber. Es la tesis de Lacan que se confirma cada vez: a quien le supongo el saber, lo amo. Entonces, la cuestión es la de la constitución del sujeto supuesto saber. No es incompatible esta constitución sin encontrar el cuerpo del analista. De hecho, antes que comience el análisis, puede haber una dimensión transferencial, no digo en todos los casos, pero en algunos, una dimensión transferencial que no se hace a partir del encuentro con el cuerpo, sino a partir de lo que se sabe de los significantes del analista y de lo que se le supone. Por otra parte, cuando Lacan utiliza esta expresión, que hay que tenerla en cuenta, ¿cómo se atrapan los cuerpos? Es decir, ¿qué hace que un cuerpo permanezca en conexión con otro cuerpo? El término es claro. ¿Qué es lo que atrapa? ¿Qué es lo que atrapa? No es solo la fascinación del cuerpo del otro. Lacan a lo que se refiere es que hace que dos cuerpos queden atrapados entre sí. A lo que Lacan se refiere no es que hace que un cuerpo se ate a otro, sino a que no quede flotando en una sustitución infinita. ¿Por qué uno no está de un modo continuo sustituyendo un cuerpo a otro? De hecho, es una pregunta que aparece en los análisis de diferente modo y es: ¿qué es lo que hace a que una pareja no se disuelva? Y en ese sentido hay que decir que la relación con el analista, el cuerpo del analizante y el cuerpo del analista constituyen una relación amorosa. Y la tesis de Lacan es que lo que atrapa a los cuerpos es un discurso. Entonces, podemos decir que el discurso analítico atrapa los cuerpos del analizante y del analista. Ahora bien, cuando se habla de discurso, cuando Lacan introduce la noción de discurso, no se refiere a una presencia. Un discurso es posible sin la presencia. Otra cosa es en relación al fin de análisis.
No estoy haciendo el elogio de un análisis únicamente por teléfono. Simplemente lo que estoy diciendo es que es posible que haya una transferencia entre dos cuerpos que se sostenga por un discurso que no esté, en el cual los dos componentes de la pareja no estén en presencia. Ahora bien, retomo la cuestión por otro lado, por el lado de la transferencia y del lado del fin de análisis. Freud, desde sus inicios, en sus consejos técnicos, utiliza la fórmula que la transferencia no se puede matar, utiliza el término, la fórmula en latín, in absentia in effigie, in effigie. El verbo que utiliza en alemán remite no a matar, sino a algo más fuerte, que es algo que es del orden de abatir, como se abate un árbol. La idea de una extracción radical del otro, y lo cual introduce la idea importante y es de pensar cómo se terminan los análisis. Es cierto que Freud más tarde va a decir un análisis se termina cuando las dos personas dejan de verse. Pero una cuestión es el dejar de verse. Otra cuestión es haber producido esta acción que está ligada al devenir de la transferencia y que incluye un modo radical de reducción de la pareja de la transferencia, es decir, del analista. Esta experiencia radical, abatir, entonces, no es solo la caída del sujeto supuesto saber, sino extraerse de la escena analítica en una verdadera separación con el cuerpo del analista. Y esto no es posible sin haber hecho la experiencia del encuentro con el cuerpo del otro, con el cuerpo del analista. Otro punto. Se habla de los cuerpos durante el confinamiento. Lo que esta experiencia del confinamiento pone en evidencia es algo que si uno no lo sabía se confirma, es que el cuerpo no es el sujeto. Los amos, los políticos, pueden decidir aislar los cuerpos, confinarlos, que no estén en contacto uno de otros. Y sin embargo, si los cuerpos se confinan, los sujetos no se confinan. Es decir, el inconsciente sigue trabajando. Esto quiere decir que los sujetos no se confinan. De hecho, es un hecho histórico. Los cuerpos de los migrantes en Europa son aparcados en espacios confinados. Eso no impide a los sujetos seguir deseando, amando y fantaseando. Todos los testimonios que tenemos de los campos de concentración van en esa dirección. Uno puede maniatar un cuerpo, el sujeto subsiste. ¿Por qué? Porque el inconsciente es un trabajador infatigable, es decir, no se puede confinar al inconsciente. Por cierto, los sujetos cuyos cuerpos están confinados están afectados. Es una cuestión clínica a la cual seguramente ustedes también están confrontados. Está muy presente en nuestra clínica los sujetos que hablan del cansancio.
Todo el mundo está cansado, hasta los analistas hablan de que están cansados, que el Skype cansa, que el teléfono cansa, todo cansa en nuestra época. ¿Qué es lo que explica? ¿Cómo se explica esta cuestión del cansancio? Hay una razón, no es que uno está haciendo más esfuerzo físico que antes, por el contrario. El cansancio es en la medida en que lo que se produjo y que se produce constantemente es una pérdida de los semblantes. De hecho, lo habrán constatado en las sesiones por teléfono. Cuando alguien empieza la sesión por teléfono, evoca al mismo tiempo la dificultad que es la de no tener un espacio de tiempo para pensar en lo que va a decir, un espacio de tiempo en el que se regula en relación a la imagen del otro. Esa pérdida de los semblantes hace que el sujeto entre de lleno en la sesión y que falte esa dimensión imaginaria que al mismo tiempo es necesaria. En las sesiones por teléfono los semblantes caen y queda únicamente la voz. La voz como siendo lo único que une a los cuerpos y pone en evidencia la dificultad a hacer únicamente de la voz el soporte que una un cuerpo con el otro. Ahora bien, el análisis que uno siempre pensó que es una cuestión únicamente de lenguaje desde Freud, y en esto Lacan no fue en un sentido contrario, se plantearon Freud y Lacan con la perspectiva que el análisis es antes que nada una cuestión de cuerpo. Freud comenzó con el cuerpo, comenzó con el cuerpo de la histérica para indicar el síntoma histérico como un síntoma de cuerpo que se dirige al otro de la ciencia que no le da la respuesta. Entonces, el acto de nacimiento del psicoanálisis es un síntoma en el cuerpo. Y hizo falta un cambio de paradigma por parte de un hombre de ciencia que fue Freud para percibir que ese síntoma en el cuerpo no tiene una correlación anatómica. Entonces, esa disociación entre la localización anatómica y el síntoma histérico es lo que funda al psicoanálisis. En ese sentido, se ve la separación del psicoanálisis en relación a la medicina. La medicina establece el correlato entre la enfermedad y la anatomía, un sustrato anatómico como base de toda enfermedad, mientras Freud percibe la disociación. El cambio de paradigma, por lo tanto, no es que el método propuesto por Freud es diferente para tratar la enfermedad. Lo que es cierto es que Freud se sirvió de la palabra de un modo diferente a la ciencia de su época, pero su cambio fundamental es de percibir que las afecciones no siguen las leyes de la anatomía. Entonces, plantear la disociación entre la enfermedad y la anatomía es otra cosa que plantear que existen afecciones del cuerpo que son completamente imaginarias, propuesta de la medicina, enfermedades imaginarias.
la idea de Freud es no hay enfermedad imaginaria, es disociación más bien. Es esta perspectiva que retoma Lacan en su texto Televisión, cuando toma la tesis freudiana de la disociación entre la anatomía y la enfermedad en relación al síntoma en psicoanálisis para indicar que una estructura, la del lenguaje, recorta al cuerpo, determinando un cuerpo que tiene una condición diferente que el cuerpo de la anatomía. Ahí se ve perfectamente que si el cuerpo sufre, el cuerpo en psicoanálisis, el cuerpo sufre, es debido a la inserción del lenguaje en el cuerpo. Esa es la propuesta de Lacan. En ese sentido, el psicoanálisis toma a cargo no únicamente los casos en los que el sufrimiento del cuerpo no tiene una causa conocida, es todo lo que se pone en términos de la psicosomática. Ustedes saben bien que cuando no se sabe la causa de una enfermedad, se dice psicosomática. Y cuando los médicos tienen un embarazo en relación a qué responder porque no se conoce la causa, inmediatamente si envían al psicólogo es porque dicen debe ser algo psíquico. Nadie sabe qué quiere decir psíquico, nadie sabe qué quiere decir psicólogo y nadie sabe qué quiere decir psicosomático. Lo que sí está claro, y ahí Lacan elabora una construcción precisa, es que algo del lenguaje recorta al cuerpo determinando un efecto, una consecuencia que es del orden de un sufrimiento para el sujeto. Es a partir de ahí que se entiende por qué Lacan planteó al síntoma en psicoanálisis como evento de cuerpo. ¿Se tradujo evento o suceso? No me acuerdo bien. ¿Cómo? Evento. Evento. El síntoma como evento de cuerpo. El síntoma, evento de cuerpo, es retomar la hipótesis del inconsciente planteada por Freud. Es una propuesta extremadamente audaz, porque es plantear que si un cuerpo sufre es porque el inconsciente está implicado. Es lo que Lacan desarrolla en ese texto Televisión, por lo tanto, donde yo decía, el lenguaje recorta al cuerpo, lo cual da la idea que para que exista un cuerpo hace falta el lenguaje. El lenguaje determina al cuerpo y es una tesis que Lacan despliega en su texto Radiofonía, donde se refiere al cuerpo simbólico. La idea de cuerpo simbólico es una idea que Lacan, de un cierto modo, ya había avanzado desde el inicio de su enseñanza, cuando se refiere al lenguaje como cuerpo sutil. Ustedes ven bien que referirse al lenguaje como cuerpo sutil o referirse al cuerpo como cuerpo simbólico tiene una resonancia. Esto quiere decir que para poder referirse al simbólico, a lo simbólico, es decir, a los significantes, hace falta el cuerpo. Y al mismo tiempo, para referirse al cuerpo, hace falta referirse a los significantes. En realidad, los dos términos, simbólico y cuerpo,
son indisociables. Para decirlo más claramente, la idea de Lacan de la existencia de un registro simbólico es introducir la idea que esto existe en la medida en que los significantes se encarnan en un cuerpo y viceversa, un cuerpo existe en la medida en que está atravesado por lo simbólico. Se ve bien que no se puede separar cuerpo y simbólico. Esto tiene consecuencias mayores para la teoría analítica y al mismo tiempo es a partir de ahí que esta concepción va a llevar a Lacan a sustituir al término de sujeto, que es el término que durante años Lacan se sirvió para desarrollar su teoría de que reemplaza a la idea de un individuo. Lacan introduce el término de sujeto, pero va a dejar de lado el término de sujeto para hablar del hablante ser. El hablante ser, ¿qué es? Es un sujeto, pero con un cuerpo. Ya no es solo una abstracción de los significantes por un lado y el cuerpo por el otro, el hablante ser es un sujeto con un cuerpo. Esto quiere decir, son los significantes de un sujeto y el goce de su cuerpo. Esto constituye un punto esencial para la clínica analítica, ya sea para los neuróticos, perversos o psicóticos. Y es la pregunta para cada análisis. ¿Cómo una práctica de palabra, que es la práctica de un psicoanálisis, cómo una práctica de palabra puede ir al punto de elucidar el deseo enigmático de un sujeto, pero más allá puede tocar la experiencia de goce del cuerpo. Es ahí donde interviene la dimensión fundamental del psicoanálisis lacaniano. ¿Qué es lo que permite que algo se pueda modificar en el modo en que cada uno se satisface con su cuerpo? Porque la idea de Lacan es precisa. La satisfacción del cuerpo es una satisfacción propia a cada uno. Y la idea del psicoanálisis es que se puede afectar el cuerpo por la vía de un efecto sobre el inconsciente. Entonces, se podría definir así: ¿cuándo una práctica es analítica? Una práctica es analítica cuando, tocando el inconsciente, algo del cuerpo se toca. De hecho, es algo, para volver a hablar de la cuestión del cansancio, es algo que se constata en todos los análisis. Lo digo en todos porque lo constaté siempre. Es un efecto analítico mayor, del cual se habla poco, pero vale la pena hablarlo. Y es que a medida que avance el análisis, los sujetos están menos cansados, encuentran fuerzas. Encuentran fuerzas y inclusive Lacan lo señala en el Seminario de la Angustia: los sujetos están menos enfermos. Esto no quiere decir de que el psicoanálisis cura las enfermedades, pero es una evidencia, y de hecho Lacan lo dice, que hacer un análisis es algo que las instituciones de seguro médico
tendrían que tener en consideración, porque no solo el análisis tiene un efecto sobre las pequeñas enfermedades, se refiere a gripe, angina, etcétera, sino, y agrega, lo utiliza en esos términos, las afecciones a largo curso, es decir, las enfermedades más graves. No desarrolla por qué, pero me parece que se podría plantear que el hecho de modificar el goce del cuerpo tiene una incidencia no solo en producir un sujeto deseante, sino que también tiene un efecto sobre directo sobre ese cuerpo. Entonces, nuestra época, que está marcada por los efectos de la ciencia, deja poco lugar a la palabra. La cuestión que aparece en ese texto de televisión es que Lacan plantea una tesis fuerte, que es que el psicoanálisis retoma el guante dejado de lado por la medicina, en el sentido de que es el psicoanálisis con la palabra que intenta ser blanco en el cuerpo. Ahora bien, Lacan plantea también en ese texto televisión, dice, la cura es una demanda que parte de la voz de alguien que sufre o de su cuerpo o de su pensamiento. La referencia es clara. Los que sufren del cuerpo son los sujetos histéricos. Los que sufren del pensamiento son los sujetos obsesivos. Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es por qué si Lacan hace una separación que digamos es una separación clásica, por un lado el cuerpo, por el otro lado el pensamiento, en la psiquiatría ya estaba esta división, enfermedades del pensamiento como la neurosis obsesiva y la paranoia, y enfermedades del cuerpo como la esquizofrenia y la histeria. ¿Por qué Lacan, si retoma esa división clásica entre dos, para referirse al síntoma, dice es un evento de cuerpo? ¿Cómo se puede entender el síntoma, evento de cuerpo, en los casos en que el sufrimiento es un sufrimiento del pensamiento, como en el caso de la neurosis obsesiva, por ejemplo? La idea de Lacan es que no se trata de una formulación contradictoria. El síntoma, evento en el cuerpo, quiere decir que aún aquel que sufre del pensamiento, como el neurótico obsesivo, en realidad de lo que se trata es de un goce del cuerpo. El modo obsesivo de gozar en el pensamiento, de sufrir con su pensamiento, es el modo en que se inscribe para él un síntoma, pero es un síntoma de sufrimiento de pensamiento, pero que toca su cuerpo. Ahora bien, voy a entrar con la distinción entre lo normal y lo patológico. Las estadísticas se oponen al psicoanálisis, o más bien el psicoanálisis hace objeción a la estadística, porque la idea del psicoanálisis no es
de situarse como una excepción a la norma. Para el psicoanálisis no está la norma por un lado y la excepción por el otro. La idea del psicoanálisis no es que la excepción funda la regla. Para el psicoanálisis, la excepción es la regla. Es decir, que el análisis toma como norma lo que es la excepción. Por eso cada síntoma debe ser explorado en su particular constitución, que es lo que hace a su diferencia. La diferencia de cada síntoma es lo que hace de cada síntoma una excepción. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir las manifestaciones del cuerpo. Las primeras son las relativas a la concepción clásica de la medicina. Se conoce una localización anatómica y se intenta hacer una terapéutica que toque la causa anatómica. Segundo lugar, la segunda forma, lo que yo decía en las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas que dependen de lo desconocido, lo que es desconocido en el estado actual de un determinado momento de la ciencia. Por ejemplo, las úlceras de estómago, durante mucho tiempo se decían que eran psicosomáticas, hasta que en un determinado momento se encontró que había una bacteria que producía eso. Dicho de otro modo, era psicosomático hasta que se encontró la causalidad. Está, por otro lado, otra modalidad terapéutica que es a menudo utilizada por la neurociencia, que parte de la suposición que una enfermedad mental es una alteración de los neurotransmisores, aun cuando no se haya podido identificar de un modo cierto cuál es el neurotransmisor que está alterado. Si se da un medicamento y si funciona, eso quiere decir que el neurotransmisor estaba alterado. Dicho de otro modo, es una inversión del paradigma. Si el tratamiento funciona, quiere decir que la hipótesis fue buena. Dicho de otro modo, es una causalidad inversa a la que clásicamente planteó la medicina. Ahora bien, la diferencia fundamental del psicoanálisis en relación a estas concepciones del cuerpo por parte de la medicina y de la ciencia. La idea de Lacan es que el cuerpo encarnado por los significantes y el otro, por lo tanto, que se encarna en el cuerpo, da una idea de que existe una coalescencia entre el cuerpo y el gran otro. El otro que no es el semejante, el gran otro que Lacan definió como siendo el que preside las relaciones, el que precede las relaciones y que finalmente no corresponde a un otro que es el semejante. De ese otro, el sujeto extrae los significantes que lo constituyen. Y al mismo tiempo, a partir de ahí, esos significantes se incorporan en lo biológico del cuerpo para dar lugar a un cuerpo simbólico.
Ahora bien, hay una formulación de Lacan que es sumamente interesante, que se encuentra en el texto El Atolondra dicho, cuando Lacan afirma, es del inconsciente que el cuerpo toma voz. Ahí está la idea de que hace falta no solo que las palabras que vienen del otro, los significantes, se encarnen, pero hace falta al mismo tiempo que haya una dimensión de pérdida, una pérdida entre lo que ocurrió entre el sujeto y ese otro que estuvo como determinando la emergencia del sujeto en esa relación, en esa confrontación entre dos, la pérdida que se produjo da lugar a que del lado del sujeto funcione como operador lo que Lacan va a llamar el objeto pequeño a. El objeto pequeño a en el inconsciente toma la función de una voz. Y acá hay una dimensión fundamental. Esto quiere decir que el cuerpo existe en la medida en que existen los significantes, pero también existe en la medida en que está esa voz que funciona como soporte. Hay una frase que siempre me interesó cuando Lacan en el seminario, quizás en los diferentes encuentros que hemos tenido, ya he hablado de ello. En el seminario Al reverso del psicoanálisis se refiere a la experiencia de los astronautas en el espacio como ejemplo de aislamiento. Quizás no hay mejor, el astronauta completamente desconectado de todo, simplemente lo que lo une es una voz, la voz con la persona con la cual se comunica que está en la Tierra. Y bien, Lacan dice que esa voz funciona para el astronauta como lo que sostiene su perineo. Interesante, es decir, poderse sostener en la vida a partir de una voz. Y yo creo que eso permite explicar esa fórmula de que es del inconsciente que el cuerpo toma voz, como la voz del inconsciente es lo que da un asamblaje, una reunificación a lo que el sujeto experimenta como fragmentado en su existencia y es esa voz que funciona como soporte y que le da digamos, el sentimiento de una unidad. Bueno, quizás para una primera parte no me podría quedar acá y podríamos abrir el espacio para las preguntas.